Buenas tardes. Ya estamos aquí una vez más en el canal de Twitch de Podemos Getafe para un día más hablaros, comentar y charlar sobre la actualidad de Getafe, la actualidad regional. ¿Ya? Vale. Bueno, pues como os decía, ya estamos aquí, buenas tardes, ya estamos aquí una tarde más para charlar, para analizar y comentar la actualidad local, hablar con los compañeros de otros municipios del nivel regional y contar otros casos, otras cuestiones que plantean en otros municipios y, por supuesto, como no, comentar la actualidad nacional. Hoy, bajo el epígrafe de que paguen los ricos, en Construir una ciudad juntas queremos hablar y queremos charlar sobre la importancia que tiene esa redistribución de la riqueza para construir una ciudad. Es evidente, y nos habéis escuchado muchas veces contarlo, decirlo, que sin que haya unos impuestos justos y que sean y que cumplan con la función constitucional de redistribución de la riqueza, es imposible tener unos servicios públicos que ayuden, que nos permitan tener esos servicios en los cuales todas y todas puedan mejorar en su forma de vida. Los impuestos ayudan a tener servicios públicos que nos igualan, que nos sitúan en un espacio en el cual todo el mundo pueda gozar de las mismas oportunidades. Construir una ciudad juntos significa, entre todas y todos, diseñar esos impuestos en los cuales paguen quienes más tienen. Esa es una de las prioridades de esta organización política. Vamos a seguir trabajando para ello porque esos impuestos son y van a ser fundamentales. Hoy hablaremos de eso y hablaremos de muchas más cosas que afectan y que preocupan a nuestra ciudad, y además charlaremos con nuestra compañera Mónica Monterreal, portavoz de Podemos Móstoles, para conocer el trabajo que vienen realizando allí. Así que si te parece, Bea, metemos la cabecera y vamos a empezar el programa. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para comenzar con las cuestiones de ámbito local. Vamos a estar comentando, como hacemos cada tarde, las cuestiones que pasan y que suceden y que preocupan en nuestro municipio. Así que, si te parece, Bea, metemos la primera diapositiva y comentamos, bueno, pues una de las primeras noticias, una de las más importantes en el día de hoy, y es que Getafe por fin contará con una oficina para favorecer el autoconsumo y las comunidades energéticas locales. Lo hablábamos el pasado miércoles, es un elemento fundamental. Hoy en todos los telediarios, en todos los grandes medios de comunicación, estáis escuchando hablar del factor de la energía. Hablábamos el miércoles de la propuesta del presidente del gobierno de incrementar, además del dinero que ya tienen asignado por los PERTE, en 500 millones el presupuesto para fomentar el autoconsumo. Pues el Ayuntamiento de Getafe, el gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, trabaja en esta cuestión y considera importante fomentar y favorecer, en este caso, el autoconsumo y, como no puede ser de otra manera, las comunidades energéticas locales. Nos habéis oído hablar 20.000 veces de este asunto porque en Podemos en eso somos muy persistentes y, por un lado, se ha demostrado que hoy en día la tecnología nos permite que nuestros tejados generen al menos la energía que hoy en día estamos utilizando en las casas, o una gran parte de esa energía. Los datos están, insisto, como hacía el otro día, os invito a escuchar la conversación que nuestro compañero Miguel Ángel Guerrero tuvo con la compañera de ECO, de la cooperativa ECO, donde, bueno, se daban los datos de esta cuestión. Hay un compromiso del Gobierno de España para que el 75% de la energía que utilicemos, un compromiso que también ha adquirido el Gobierno municipal de Getafe, que el 75% de la energía que consumamos sea energía renovable, y una gran parte de esa energía tiene que salir de nuestros tejados. El otro elemento fundamental son las comunidades energéticas locales. ¿Qué es una comunidad energética local? Que creo que estos nombres rimbombantes que muchas veces les ponemos necesitan de esa oportuna explicación. Una comunidad energética local es aquella colaboración público-privada, si le queréis llamar así, en la cual es fundamental el factor público, en el cual
la administración pública más cercana, en este caso los ayuntamientos, aunque existen gobiernos regionales que también están trabajando en esta línea, dotan a espacios públicos, en este caso, o a espacios comunitarios, de, bueno, pues de una instalación, en este caso de energía renovable, normalmente fotovoltaica, en el cual, en ese ámbito que por ahora la ley establece, que como mucho son 500 metros a la redonda, aunque bueno, se viene trabajando para que ese espacio se amplíe, pueda compartirse esa energía. El mejor ejemplo, que siempre ayuda, yo creo, a entenderlo mejor, es que un colegio con unas placas solares necesita esa energía pues a lo largo de su espacio de funcionamiento, de su tiempo de funcionamiento. Un colegio normalmente las mañanas. ¿Cómo funcionan esas placas solares? Pues que durante la noche, durante la tarde, durante el fin de semana pueden aportar energía a esas viviendas que tienen a su alrededor. Ese es un modelo que se está implementando en multitud de municipios de nuestro país. Es un modelo que se está implementando no solo en colegios, os he puesto ese ejemplo, pero en centros públicos en los cuales reparten energía alrededor. ¿Es el único modelo posible? No. Es posible que crear una comunidad energética local alrededor de un espacio común que incluso pues, pueda ser privado. Es decir, puede ser que varias viviendas, que en una comunidad compartan ese espacio y compartan esa energía. Es un elemento fundamental. La legislación, después de acabar con el maldito impuesto al sol que puso el Partido Popular, permite que las comunidades de propietarios también puedan utilizar sus propios tejados para compartir esa energía que hoy en día es posible a través de las placas solares. Se ha demostrado, no solo por la subida energética, de que es absolutamente rentable. Y en una situación como la que vivimos actualmente, donde se ha demostrado, evidenciado la cuestión de la necesidad de que nuestro país, en este caso, pero vamos, sobre todo de que Europa pueda ser, generar su propia energía, mientras que podamos hacerlo, tenemos que trabajar en esa línea. Creo que la dependencia energética está demostrando que es una situación que deja a Europa, en este caso a España, en situaciones de debilidad geopolítica, como desgraciadamente se está demostrando estos días. Con lo cual, esto es un paso más, no es el único, hay que seguir empujando, hay que seguir trabajando para que sea realidad, para que llenemos nuestros tejados de placas solares en nuestra ciudad, para que nuestras empresas, como decía el otro día, puedan ser competitivas, es decir, que consigan tener una energía mucho más barata, va a ayudar a las empresas de Getafe a que sean más competitivas a la hora de producir sus productos, con lo cual es un elemento fundamental económicamente, socialmente, en este caso para la ciudad de Getafe, así que esta es una grandísima noticia hoy para la ciudad de Getafe. Pasamos, si quieres, ver a otra. Perfecto, bueno, pues esto es un clásico y creíamos que era importante. El elemento de la cultura es un elemento diferenciador, fundamental para nuestra ciudad y bueno, pues se ha abierto el plazo para hasta el 15 de junio para aquellas personas, aquellos escritores, escritoras, aquellos que deseen hacerlo, de participar en el habitual certamen anual de novela negra de Getafe, que ya, bueno, pues tiene una amplia y dilatada trayectoria, en el cual, bueno, pues ya está abierto ese plazo. Esperemos que se envíen muchos manuscritos y que, bueno, el nivel se siga manteniendo. Si quieres pasamos a otra noticia. Y esta es otra cuestión que, bueno, pues que si nos atañe. Esta mañana lo comentaba con el concejal de movilidad, con Carlos Enjuto, para que nos contara un poco esta noticia. Bueno, el ayuntamiento, en este caso, según dice la noticia, habilita 365.000 euros más para el consorcio de transportes por el déficit a causa de la pandemia. Bueno, como sabéis, los ayuntamientos en aquellas líneas, en este caso, que son urbanas, bueno, pues digamos que son financiadas por el presupuesto municipal, para que nos entendamos. El consorcio de transportes, digamos que le pasa la factura a los ayuntamientos de esos costes que proporciona, y en este caso, bueno, pues ha habido los déficits tarifarios, en este caso, que tiene el ayuntamiento en cuanto a lo que ha supuesto en la pandemia, bueno, pues una falta, digamos, de recaudación por un menor uso del transporte público. Bueno, pues recae en las costas del erario público y, bueno, pues como no puede ser de otra manera, el ayuntamiento tiene que afrontarlo. Hoy vamos a hablar mucho de esto de los dineros, como os decía al principio del programa, y es un elemento fundamental. Hoy vamos a hablar en la parte nacional, pero no quiero dejarlo pasar. Lo importante que es que hay una nueva ley de financiación local,
que los ayuntamientos puedan usar primero todos sus recursos actuales. Desgraciadamente tenemos una regla de gasto injusta para los ayuntamientos. Lo hemos visto recientemente cuando se hablaba de utilizar los impuestos el dinero recaudado de más, que se dice de más cuando no es verdad, porque no es de más. El problema es que se les ha impedido utilizar ese dinero a los ayuntamientos. Hoy los ayuntamientos tienen alrededor, según cálculos del Banco de España, de más de 20.000 millones en reservas, en dinero, que se les impiden gastar por una absurda regla de gasto. Es curioso, además, no deja de ser noticia, si lo queréis llamar así, que en estos días hayamos escuchado repetidamente a Partido Popular y Partido Socialista ponerse de acuerdo en la necesidad de incrementar el gasto en armamento en nuestro país y sin ningún rubor nos digan que, bueno, que esto sí tiene un ajuste presupuestario después de que llevamos desde 2008 escuchando que los límites tienen que cumplirse, que las reglas de gasto, las reglas de gasto que no se han cumplido, que se han cumplido siempre para perjudicar a los de abajo, ahora se pueden romper porque para una guerra sí hay dinero para comprar armas cuando en su día no hubo dinero para comprar viviendas. La verdad que a veces sonrojan ciertos comentarios. Insisto, hoy los ayuntamientos tienen una regla de gasto absurda que les hace que no gasten, que no pueden utilizar todo el dinero que recaudan. O sea, aquí no estamos hablando de generar deudas, aquí estamos hablando de que no puedas gastarte todo el dinero. Es cierto que las reglas fiscales están suspendidas con la llegada de la pandemia. Es cierto que hoy ya todos los países a nivel europeo reconocen que son inviables las reglas fiscales que se marcaron con la crisis de 2008 y por eso urge más que nunca que las propuestas que en este caso viene haciendo Podemos de eliminar el techo de gasto, de eliminar la regla de gasto, que los ayuntamientos en este caso sobre todo, que necesitan una nueva ley de financiación local y en la parte nacional lo tocaremos, puedan disponer de utilizar todo su dinero, no solo para pagar los autobuses, como vemos en la noticia, sino para poder contratar personal. Por ejemplo, hay unas valoraciones hoy en día, las tasas de reposición que tiene la administración pública son absolutamente ridículas, y más en administraciones como los ayuntamientos o como pasa en el Ayuntamiento de Getafe, que disponen del dinero suficiente para cubrir esas necesidades de personal. Disponen de ese dinero. Es decir, el ayuntamiento, estamos a expensas de las liquidaciones, pero estamos en ratios de 100, 90, 100, 115 millones de remanentes. Y luego no se puede contratar porque las tasas de reposición le está costando a las compañeras y compañeros del nivel estatal pelear por llegar al 110% en determinados nuevos servicios. Cuando era el propio Partido Socialista el que hace unos años, cuando estaba en la oposición, hablaba de la necesidad de llegar a tasas de reposición del 150%. Porque los servicios públicos están en las condiciones que nos hemos encontrado en plena pandemia porque no se ha recuperado el empleo público. Por muchas mentiras que insistan en decir los economistas de la derecha de que el empleo se está recuperando por el empleo público, no es real, porque no nos permiten a las administraciones contratar. Y este es un elemento básico. Y esto va en relación con la recaudación de impuestos, que hablaremos, como os decía, si queréis más concretamente, en la parte final. Pasamos a otra noticia. Vea, que si no con esto de los números me pierdo. Esta noticia que me parece también muy relevante en el tema sanitario y es que el Hospital de Getafe está aplicando una teoría pionera en este caso, que es utilizando la realidad virtual como remedio contra el dolor crónico. Estos días, el miércoles pasado sobre todo, hablábamos de esto, de las percepciones entre las copias y las realidades, y creo que, bueno, que estando en Twitch en directo y comentando, bueno, pues un poco la actualidad local, no podemos destacar que también las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones tienen muchas cualidades o tienen muchos beneficios que hoy en día, bueno, pues aportan a la sociedad. Creo que no nos falta ninguna noticia más, Bea, lo tenemos todo lo local. Pues venga, vamos a la cabecera regional y ya vamos a ver si podemos charlar con Mónica Monterreal, portavoz de Podemos Móstoles. Si tenías en mente instalar paneles solares en tu comunidad o en tu casa, esto te puede interesar. Gracias a Podemos, desde el Ayuntamiento de Getafe, daremos ayudas económicas para que convertir tu tejado en una fuente inagotable de energía sea posible. Esta no es solo una medida de Podemos,
forma parte del objetivo número 7 de la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas. Los hogares deben contar con energía asequible y limpia para frenar el cambio climático. Si a esto le sumamos que el oligopolio eléctrico no tiene pensado dejar de poner tarifas abusivas de luz, generar nuestra propia energía limpia, sin depender de nadie, es todo un ejercicio de democracia. Getafe puede ser un referente nacional en la transición ecológica. ¿Te apuntas a conseguirlo? Buenas tardes, como os decía, estamos aquí esta tarde en el canal de Twitch de Podemos Getafe. Estamos ya en la sección de ámbito regional, en la que charlamos con compañeras y compañeros de Podemos de toda la Comunidad de Madrid. Y si ayer hablábamos con nuestros responsables, en este caso con nuestra secretaria de Círculos, hoy nos desplazamos a Móstoles para charlar con su portavoz, con Mónica Monterreal. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues nada, como decía, venimos aquí empezamos el pasado miércoles este programa que queremos hacer de manera diaria, y siempre nos parece importante poder conocer la situación de otras compañeras y compañeros en otros municipios o gobiernos de la Comunidad de Madrid. Y el otro día, cuando estábamos hablando con Pedro Vigil, es verdad que nos liamos ahí a hablar los dos, que te voy a contar. Y cuando nos pusimos, nos dimos cuenta que, claro, lo primero que tenemos que hacer para situar a nuestras compañeras y compañeros que nos están viendo y escuchando es situar la realidad del municipio. Entonces, ¿por qué no nos empezamos, si quieres, porque nos cuentes cuál es la realidad de esa corporación municipal que tenéis en este momento en Móstoles? Distribución de concejales, si estáis en el gobierno o no. Cuéntanos. De acuerdo. Bueno, lo primero, antes de nada, quiero agradeceros la invitación y daros también la enhorabuena por esta iniciativa, porque es muy importante visibilizar también qué se hace en los municipios, y vosotros desde vuestro canal de Twitch lo estáis haciendo con todas vuestras iniciativas en Getafe, y os agradecemos también que lo abráis al resto de compañeros y compañeras. Y como decías, pues bueno, la corporación en Móstoles son 27 concejales y ahora mismo estamos gobernando Podemos con el PSOE. El PSOE tiene 10 concejales, en Podemos estamos 2, mi compañera Nati Gómez, que gestiona la Concejalía de Educación y Juventud, y yo, que estoy como portavoz del Grupo Municipal. Y luego también hay 2 concejales de Más Madrid Ganar Móstoles. Eso sería lo que se podría denominar, aunque no siempre se cumple así, el bloque de la izquierda. Y luego tenemos 6 concejales del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de Vox y 2 no adscritos, que eran de Ciudadanos, pero al poco tiempo de iniciar la legislatura se salieron del grupo. Entonces, ahora mismo aquí estamos en gobierno con PSOE y sumamos 12 concejales de los 27, que es el total de la corporación. Vamos, que tenéis un escenario aritmético, por llamarle de esa manera, complicado y diverso, porque no entre solo el gobierno no alcanzáis esa mayoría de 14 para sacar las cosas en pleno, hay que negociar las cuestiones. Efectivamente, es un escenario complicado, y más con los últimos posicionamientos que está teniendo Más Madrid en nuestro municipio, que parece un partido de oposición más que una de las fuerzas progresistas que en principio esta legislatura también entró gobernando en Móstoles. Sí, cierto. Bueno, vamos antes de entrar, porque yo creo que a la gente lo que le interesa muchas veces al final es qué cosas están haciendo, qué cosas están gestionando, qué está aportando, digamos, Podemos al gobierno de Móstoles. Nos has hablado de que estáis gestionando la Concejalía de Educación y Juventud, 2 áreas que son muy importantes en cualquier municipio. Si te parece, nos das algunos detalles de cuestiones de trabajo que se estén haciendo, por ejemplo, en educación. Sí, pues como os comentaba, esta concejalía está gestionada por Nati Gómez, por mi compañera Nati. Y una de las cosas que vimos nada más entrar, que detectamos, es que, por ejemplo, las ayudas que se daban para material escolar se daban tanto a alumnos y alumnas de colegios públicos como de concertados. Entonces, entendimos que el dinero público tiene que ser para los servicios públicos, y lo que se hizo fue, además de aumentar
en más del doble esa cantidad para esa beca para material escolar, únicamente ofrecerla a los alumnos y alumnas matriculados en centros públicos. También en esta línea se ha ampliado el programa de absentismo escolar, un programa que también estaba siendo importante, pero se ha reforzado con más personal. Se han aumentado también las subvenciones a las AMPA. Recordemos que las AMPA son unas asociaciones fundamentales para el funcionamiento de muchos colegios, porque un colegio que no tenga un AMPA, por ejemplo, no puede acogerse a la jornada intensiva. Y no olvidemos también que gestionan todas las extraescolares tan necesarias también para la conciliación familiar. Y mira, hablando en esa línea de la conciliación, también desde la concejalía se han aumentado las plazas de colonias urbanas en periodos vacacionales, que es tan complicado muchas veces el poder conciliar la vida laboral de las madres y los padres con el alumnado. ¿Qué más te podría decir? A ver, en educación, bueno, también se están llevando programas concretos de formación. Hay un programa que se está haciendo con una asociación de juezas que se llama Educando en Justicia Igualitaria, que está teniendo bastante repercusión y bastante interés en los centros. Talleres en los institutos, aunque ya sabemos que están gestionados por la Comunidad de Madrid, no por los ayuntamientos, se ha ampliado la oferta de talleres, sobre todo talleres de educación afectivo-sexual que son muy necesarios para, partiendo desde el respeto, concienciar a nuestra juventud y evitar pues barbaridades que lamentablemente seguimos viendo día a día. ¿Qué te podría decir más? Es que lo que hemos visto en educación es que, pese a ser un área en la que puede parecer que se tienen limitaciones, porque las competencias de lo que son todos los programas escolares y todo viene dado por el Ministerio, evidentemente, y luego la Consejería de la Comunidad de Madrid, a nivel municipal se puede complementar de una manera en que la formación que se da a nuestros niños y niñas pues sea más rica, como os estaba diciendo, con el tema de los talleres, los patios escolares. También hay un programa que se va a llevar a cabo para mejorar los patios escolares, pero ya no solamente una mejora física de lo que es la obra del recinto, sino estableciendo una serie de zonas de juegos, para intentar que entre los niños y niñas no haya esas diferencias que ha habido hasta ahora, o que yo, por ejemplo, cuando iba al colegio era claro, o sea, los niños jugaban al fútbol en la pista, las niñas se tenían que ir a un rinconcito, si hay algún niño que no le gustaba el fútbol, pues estaba prácticamente sentenciado. Y entonces con este programa en los patios también se pretende diversificar la opción y que se interrelacionen mucho más entre ellos y ellas, porque estamos viendo que es todos sabemos que es uno de los problemas también que hay en la infancia, que luego se arrastra hacia la juventud y hacia determinados comportamientos, el no saber relacionarse bien con los compañeros y compañeras y el no tenerles ese respeto. Entonces, esto es un poco así en líneas generales lo que se está haciendo. Si te parece, de todas formas, como vamos a seguir charlando semana a semana, podremos ir comentando muchos de esos proyectos de manera más concreta. Ampliándolos, sí. Claro, y lo vamos viendo y lo vamos analizando. Y luego está otro área que yo creo que me parece significativo lo que apuntabas, en cuanto a que al final hay áreas como puede ser educación, nos pasa a nosotros con salud aquí en Getafe, que aunque no tienes competencias directas, digamos, porque son competencias autonómicas, pero sí es cierto que luego hay un amplio abanico que, cuando se quiere trabajar y cuando se quieren afrontar de una manera directa esos problemas, sí se pueden hacer muchas actividades
que nunca van a suplir a la función que pueda hacer, pues eso, el propio colegio en la materia educativa, con los diseños que marca el Ministerio y la Consejería, en este caso de Educación, pero que sí se puede incidir. O sea, está hablando del tema de las AMPAs, que es un elemento fundamental en la vida de un colegio, y nos pasa a nosotros aquí, por ejemplo, claro, nosotros los centros de salud, pues evidentemente no tenemos competencias sobre ellos, pero tenemos un centro municipal de salud donde podemos incidir en muchas cuestiones que son muy importantes, pues como estamos trabajando nosotros aquí, el dentista municipal, o una serie de actividades que al final Claro. no son directas, no son, digamos que no son tus competencias directas, pero que sí puedes incidir directamente en la vida de los vecinos y vecinos de nuestra ciudad. Otro elemento que es fundamental, que lo estáis llevando y que además es verdad que en este sentido tenemos que moverla, a ver si organizamos una tertulia entre ellos, que ya se lo he dicho a todos, porque se está viendo un buen trabajo en el área de juventud, además entre los distintos concejalías, porque es verdad que está Parla, está Móstoles, está Getafe, está Pinto, que estamos trabajando de una manera coordinada, y el área de juventud es otro elemento fundamental. Sí, es lo que decías tú, o sea, son áreas en las que si quieres puedes hacer muchísimo trabajo y tienes mucha opción de ofrecer servicios a la ciudadanía, pero son áreas que parece, educación a lo mejor quizá un poco menos, pero juventud yo creo que siempre ha estado muy abandonada y que se limitaba a hacer 4 talleres y 3 excursiones, así hablando en general, y se desatendía una parte de la población fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad. Aquí lo estábamos viendo porque aquí, por ejemplo, había un foro infantil y un foro de adolescencia, y a partir de los 18 años ya se quedaba eso como en el limbo, desaparecían esos foros sociales y se ha creado un tercer foro, que es el foro juvenil, el foro de juventud para mayores de 18 años, de 18 hasta 35, que ha arrancado pues en esta legislatura, ya te digo yo, cuando Podemos ha entrado en la concejalía, y creemos que es fundamental sobre todo escucharles porque desde nuestra óptica o desde nuestro punto de vista podemos tener ideas o presuponer acciones que nos creemos que son maravillosas y que les van a encantar a la gente joven, y tenemos que ser conscientes que hay una diferencia generacional y que lo que en nuestra juventud funcionaba o creemos que podría funcionar, ahora mismo no funciona, y ellos te aportan multitud de ideas y te enriquecen de una manera exagerada. Entonces, la creación de este foro también ha sido muy importante. También como decías antes, pues sí, podemos ir en próximas citas ampliándolo. Incluso lo que decías tú me parece muy interesante, una apuesta en común de los concejales y concejalas de Podemos que están en este área, porque sí que es verdad que están haciendo un trabajo excepcional. Pero, por ejemplo, aquí también se ha creado una asesoría integral de atención psicológica para jóvenes. Son unas edades en las que hay determinados comportamientos que te pueden marcar en un futuro, que son críticos, y más si tenemos en cuenta los 2 años de estos que llevamos con la pandemia, que nos ha afectado a todos y a todas, pero podemos imaginar lo que supone en una persona en formación en un momento en el que tiene tantas dudas o tantas inquietudes que muchos de ellos o de ellas no saben todavía a qué se van a dedicar, qué quieren estudiar, o muchos con problemas de reconocimiento de su propia sexualidad. Creemos que es fundamental ese apoyo y que haya una asesoría, como te digo, municipal, absolutamente gratuita, por supuesto, para que puedan sentirse no solo escuchados, sino comprendidos también, con profesionales que puedan echarles una mano y que puedan ayudarles. Yo creo que es muy importante. Es muy interesante, la verdad. El otro día charlábamos, como decía antes, con nuestro compañero Pedro Vigil de Fuenlabrada, donde, bueno, pues están fuera del gobierno, son oposición, daban aquellos números que son tan escandalosos, ¿no? Es esa mayoría súper absoluta. En este caso, aquí hablamos de otra situación, y es verdad que en vuestro caso sois gobierno y sois parte minoritaria en el gobierno, que algunos sabemos lo que... Pero cuéntale, ¿qué supone formar parte de un gobierno y qué supone ser parte minoritaria de un gobierno? Que se habla tantísimo hoy en los medios de comunicación, pero creo que se habla poco de esta cuestión, de lo que supone pues sí, eso, ser gobierno y ser parte minoritaria de gobierno.
A ver, ser gobierno es una decisión que, como en todos los municipios, tomamos al principio de la legislatura cuando nos llamaron a nosotras, en este caso, para ser partícipes de este gobierno. Y yo siempre que he pensado que desde donde puedes hacer, desde donde puedes legislar, desde donde puedes cambiar las cosas, es desde luego desde el gobierno. Hay una parte fundamental de acción que está fuera del gobierno, que está fuera de las instituciones. Hay una sociedad civil de la que yo vengo también y que tiene su lugar, pero desde luego en gobierno o gobernando es cuando puedes cambiar, cuando puedes legislar, cuando puedes modificar programas en favor de la ciudadanía. Entonces, yo creo que es fundamental el poder estar en gobierno para poder llevar a cabo unos programas que, desde luego, en nuestro caso, en el caso de Podemos, pues su meta, desde luego, es alcanzar esa justicia social tan anhelada. Y estar en gobierno con una minoría como la que estamos nosotras es complicado, evidentemente, porque formamos parte de un gobierno progresista, pero en el que no opinamos lo mismo de todos los temas. Si no, seríamos el mismo partido, eso lo comentamos muchas veces. Entonces es complicado porque hay veces en los que tenemos, quizá a lo mejor el fin es el mismo, pero tenemos formas diferentes de enfocar alguna determinada propuesta o algunas acciones en las que tenemos nosotros una posición muy marcada o que consideramos desde luego que es la que se debe realizar, y es complicado porque es lo que te decía al principio, somos dos solo, entonces se intenta llegar a ese equilibrio para avanzar con el fin de mejorar la vida de la ciudadanía, porque al final aquí estamos, evidentemente es lo que digo yo siempre, nosotras no estamos gobernando ni para nuestros militantes ni para nuestros votantes, estamos gobernando para los 210.000 habitantes de Móstoles. Entonces tenemos que buscar un equilibrio que no siempre es fácil, y tú lo sabes también por propia experiencia, para poder llevar a cabo todas estas acciones y todos estos programas que el fin es el de mejorar la vida de todos y de todas. Y si eso ya no fuera suficientemente complicado, además nos toca gobernar con una pandemia nos viene una pandemia y nos viene, bueno, ahora ya una Filomena y ahora ya está una guerra. Eso ya era lo que nos faltaba, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí, yo creo que a cualquiera de nosotros y nosotras que estamos ahora, que entramos en gobierno en el 19, si nos dijeran lo que nos iba a llegar en unos meses, porque es que fue en unos meses, ¿no? A ver, entramos en las instituciones en gobierno en junio del 19 y en marzo del 19, 9 meses después, estábamos confinados todos en casa. Es complicado, pero también es una forma quizá demasiado impactante de ver lo que es la realidad del municipio. Porque si algo ha puesto en evidencia esta pandemia ha sido la debilidad de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, como si ya sabíamos que tenían abandonada la sanidad, si ya sabíamos que tenían abandonada la educación, si ya sabíamos que tenían abandonados tantas y tantas servicios sociales, necesidades. Esta pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlo todo de una manera brutal en relevancia, y ahí los ayuntamientos hemos tenido que, con muchas ocasiones, aportar lo que la comunidad no aportaba. Aquí, por ejemplo, en educación se llegaron a convenios para recibir donaciones de tablets para niños y niñas, porque aquí se decía, claro, ¿no? Los niños en casa, online, pero no éramos conscientes que había niños y niñas, no es que no tuvieran un teléfono móvil, es que no tenían conexión a internet en su casa. Cierto. Aquí se ha complementado también el tema de los menús escolares, por ejemplo, los famosos bochornosos y vergonzosos menús de Telepizza que mandaba la Comunidad de Madrid. Pues a nivel municipal también se cogieron las riendas y nos encargamos de que hubiera una dieta correcta y saludable
saludable porque, claro, un día desde luego que puedes comer una hamburguesa, ya a todos nos gusta, pero mantener eso como una dieta continuada para niños en edad de crecimiento es cuando menos para avergonzarse. Pero bueno, ya sabemos también la Comunidad de Madrid cómo se las gasta en este sentido. Y sí que es lo que te decía, la pandemia nos ha hecho enfrentarnos de golpe de una manera muy, muy dura y muy cruda con la realidad de muchísimos vecinos y vecinas que desde luego no es la que a nosotros nos gustaría, y por eso estamos aquí y por eso seguimos peleando y luchando día a día por intentar mejorar esas condiciones. Pues así es, Mónica. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta primera cita, aunque nos veremos, espero, semana a semana. Tenemos que mejorar eso de la conexión a internet. Nos ha respetado el audio, Sí. el audio nos lo ha respetado. Ya en lo de la imagen se ha ido parando ahí un poquillo, pero bueno, tenemos que conseguir la conexión por cable, que esto del internet es lo que tiene. Pero en cuanto a eso, seguro que... Sí. Seguro que mejora y nada, y poco a poco, semana a semana, nos vas contando, bueno, pues todos estos proyectos tan interesantes que estáis trabajando en Móstoles. Por supuesto, y sí, intentaremos mejorar esto de las conexiones, que lo digital ya sabemos que es muy moderno, pero muchas veces nos deja colgado. Yo por eso siempre voy con un cuaderno y una libreta y un bolí, porque eso sí que es más difícil. Se te puede gastar el bolí, pero es más complicado que te deje colgado que un teléfono. Cierto. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros aquí esta tarde. Nos vemos la semana que viene. La Plaza de Toros de Getafe dejará de ser un lugar abandonado para convertirse en un gran espacio de eventos deportivos y culturales, donde la juventud debe ser protagonista. Este fue nuestro compromiso con la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Lo recordamos. Transformaremos la Plaza de Toros en un espacio para eventos deportivos y culturales. Tras su cerramiento e insonorización, podremos disfrutar de un ocio a lo grande. Una vez más, cumplimos nuestro contrato ciudadano. Este mismo año se convocará un concurso de ideas arquitectónicas por parte de profesionales de reconocido prestigio. Tras la valoración de un jurado experto, realizaremos una consulta pública para que seáis vosotros y vosotras quienes decidáis. Getafe necesita un gran espacio donde asistir a grandes eventos deportivos y culturales, un lugar donde la música, el teatro o la danza pudieran romper los límites del espacio, o donde nuestros clubes deportivos puedan dar un tremendo salto de calidad en sus competiciones. Todo ello poniendo el foco en las nuevas inquietudes de la juventud, como son las nuevas tecnologías y el ocio digital. Por fin, la Plaza de Toros pasará a ser una plaza de todos y de todas. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? De nuevo, muy interesante como siempre las conversaciones con nuestros compañeras y compañeros de toda la Comunidad de Madrid. Escuchábamos a Mónica Monterreal, que la intentaremos tener aquí cada viernes. Vamos a intentar ser fieles al día que le ponemos a cada compañero y compañera, aunque son muchos y seguro, bueno, pues que habrá que variar esa cuestión. Como os decía, hoy en el ámbito nacional sí queríamos hacer ese pequeño repaso, ¿vale? Que no es exhaustivo, porque la verdad que es un... No sé si habéis tenido la oportunidad, entiendo que no, porque no es el manual más accesible, que es el libro blanco del Comité de Expertos, que respecto a la financiación o a la famosa reforma fiscal que está pactada en el acuerdo de gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, bueno, se presentaba estos días, bueno, como elemento de debate, ¿vale? Es cierto que parece ser que, bueno, pues que al Partido Socialista, cuando la pandemia no le parecía el momento para poder abordarlo, ahora parece que dicen que tampoco les parece el momento para poder abordarlo, pero como os decía, cuando estábamos hablando en la parte local, no deja de ser un elemento fundamental. Sabéis que aquí nosotros nos gusta o queremos intentar profundizar en aquellos aspectos, sobre todo, que podemos mezclar el ámbito nacional con lo local, porque son elementos, bueno, pues que evidentemente están entrelazados. Os estaba hablando antes de los problemas que los ayuntamientos tienen a la hora, uno, de manejar su presupuesto,
regla de gasto, reglas fiscales que aunque estén suspendidas, está ahí la espada de Damocles de cuándo volverán las reglas fiscales, que como ya han dicho los grandes líderes europeos, no volverán de la misma manera y al ritmo que vamos, el incremento de deuda, bueno, pues van a ser muy distintas porque esos parámetros ya no están contemplados, pero aquí se sigue todavía teniendo encima de la mesa la famosa regla de gasto y el artículo 135 de la Constitución, que por cierto, los que lo cumplen son los ayuntamientos y no tanto los gobiernos regionales, a los cuales se les acaba perdonando algunas deudas, por no hablar del gobierno de España, donde, bueno, pues ellos mismos son flexibles con ellos mismos. Una cuestión que hoy está encima de la mesa después de una pandemia y ahora inmersos prácticamente en una guerra. Bueno, por no volver a hablar de lo mismo y de ir comentando, bueno, aquellas cuestiones que están proponiendo, en este caso el comité de expertos y que lo dicen y que, o casualidad, coinciden una vez más, como suele pasar en estos casos, con la mayoría de planteamientos que estaba haciendo Unidas Podemos. Evidentemente hay matices, habrá matices, habéis escuchado todos estos días hablar, bueno, de que ese impuesto de patrimonio, porque aunque corte los vídeos Isabel Díaz Ayuso, hasta en Europa le dicen que no tiene sentido, que el dumping fiscal entre regiones no tiene sentido. No tiene sentido en Europa, se está intentando modificar todo aquello que afecta a países como Liechtenstein, Irlanda, con lo cual, bueno, pues la Comunidad de Madrid no puede ir presumiendo de nada de autonomía fiscal cuando es una realidad que eso perjudica de manera deliberada a los servicios públicos, ellos lo saben, pero les da igual. Entonces, habéis oído hablar de eso, de la necesidad de que haya un mínimo exento, por cierto, a partir de 1 millón de euros, más o menos lo que proponía Unidas Podemos también. Y esto lo han dicho expertos, que los ha elegido el Partido Socialista, no los ha elegido Unidas Podemos, y Unidas Podemos lo que quiere es que esa reforma fiscal que está pactada en el acuerdo de gobierno se cumpla. Como os decía, vamos a centrarnos o vamos a intentar evaluar, bueno, pues algunos otros comentarios que creo que afectan directamente a la vida de los municipios y que constatan la necesidad, insisto, de una nueva ley de financiación local, un cambio profundo que hace falta, porque además es que se están planteando en este caso cuestiones, como vamos a ver ahora, que afectan directamente a esa financiación y que ya no pueden esperar más, ¿vale? Os he dicho, hay que acabar con esa regla de gasto, os he dicho, tenemos impuestos, tenemos ayuntamientos que entre todos, entre los que tienen dinero, han juntado ya 20.000 millones que están ahí y que no se pueden utilizar, que es verdad que sí, que te permiten utilizar remanentes, que te permiten determinados momentos de, bueno, ahora puede gastar usted un poquito más, pero realmente no te dejan gastar para incidir directamente en la vida de los ciudadanos, que es aumentar servicios públicos, dotarlos del personal que lo necesitas, os he hablado antes de la tasa de reposición, y sobre todo, bueno, incorporar servicios públicos que hoy la ciudadanía demanda y que la pandemia ha demostrado, como ha reconocido la propia Unión Europea, que se han encontrado en un estado lamentable o en un estado muy débil, si queréis llamarlo mejor así, cuando ha sucedido la pandemia, cuando ha venido algo tan grande como la necesidad de tener servicios públicos. Desgraciadamente los servicios públicos estaban debilitados por todos estos años de austeridad presupuestaria. Entonces, si os parece, pues pasamos a comentar alguno de ellos. Vale, empezamos por ese. Bueno, luego me lo vuelves a cambiar otra vez, vea, al de residuos. Empezamos por este, que este es verdad que afecta directamente sobre todo pues era esto que estaba contando, a esto de los ayuntamientos. En el caso del impuesto de actividades económicas, el informe, como os dice ahí esto que publicaba hoy la web de Radio Televisión Española, plantea eliminar este impuesto. Esto directamente necesitaría de compensar a las administraciones, a las corporaciones locales por la pérdida de este ingreso. Porque si no, bueno, pues esa suficiencia recaudatoria de la que tanto se loan, en este caso, aquellos defensores de la estabilidad presupuestaria, pues desaparecería. Hoy en día el impuesto de actividades económicas para las empresas se ha quedado, evidentemente, todos estos años porque no existe una correcta financiación local. Es un impuesto, que grava pues esa instalación de actividades económicas en los municipios, pero que, con deslocalizaciones y una serie de cuestiones, pues creen los expertos que en este caso que no cumple su función. Evidentemente, reformar este impuesto pasa implícitamente por eso, que como insisto, no se ha realizado desde la llegada de la democracia, que es esa segunda reforma, esa segunda descentralización que se llama muchas veces de la financiación local y que evidentemente además choca, que no lo he mencionado antes, con la necesaria
eliminación, como está también en el acuerdo de gobierno, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la cual, bueno, pues los gobiernos del Partido Popular eliminaron gran parte de la autonomía local, impidiendo que los ayuntamientos accedan a competencias que no les son propias. Pero no lo hicieron porque creían que eso era una mejor forma de gestionar, sino directamente para no profundizar en la cuestión fiscal y dotar a los ayuntamientos del dinero que le corresponde, porque eso significaría problema quitárselo a las comunidades autónomas. Vamos con otro de los impuestos y otra de las propuestas que hace, que creo que también afectan a la cuestión local. Vamos a pasar, esa es. En este caso hablamos de residuos, en este caso. Es un tema que es fundamental para los ayuntamientos. Es un elemento que va a ser crucial en los próximos años. Es decir, tenemos que decidir cómo gestionamos nuestros residuos. Y para esto no es una decisión que podamos, sentarnos a pensarlo, porque hoy existen ya recomendaciones de la Unión Europea que son de obligado cumplimiento. Porque muchas veces aquí no dejamos de sorprendernos cuando hablamos, y se ha mencionado antes, al famoso artículo 135 de la Constitución como una obligación, en este caso, de la Unión Europea. Hablaba de esas reglas fiscales también como una obligación de la Unión Europea. Ahí Partido Socialista y Partido Popular rápidamente dijeron que esto había que cumplirlo porque era una obligación, pero peligro que, por ejemplo, en la gestión de residuos, España es uno de los países que menos cumple en cuanto a niveles de reducción, reciclaje, economía circular. Esto hoy no lo cumplimos. Y hoy, por ejemplo, en esta batería de propuestas que hace en este libro blanco presentado por el Comité de Expertos, proponen una intensificación y extensión de los tributos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, una de las propuestas que hacía Unidas Podemos a esta ley. O la reformulación, además, de los tributos de la tributación municipal de residuos para vincularla a sistemas de pago por generación. Y esto es un elemento fundamental. Vamos a hablar durante muchos programas de esto, de cómo van a ser esas futuras. No le vamos a poner nombre porque además en Getafe, creo que lo hemos comentado ya, la ecotasa tiene una historia, pues triste, porque no se aplicó, no se hizo como debía hacerse en su momento. Pero hoy en día es una realidad que el depósito de la basura en vertederos debe ser penalizado para los ayuntamientos. Y esto no lo dice Podemos, esto no lo dice el Comité de Expertos, esto lo dice la Unión Europea. Es decir, depositar la basura en vertederos, que es un elemento, una discusión que en nuestro municipio, por tener el vertedero tan cerca de Pinto, de Getafe, porque ya está dentro de nuestro término municipal, eso no es una solución. Hay que buscar alternativas en la gestión de residuos. Se están haciendo alternativas en la gestión de residuos con modelos como el de Barcelona, puerta por puerta, donde cada vecino paga por los residuos que genera. Pero que no es una solución solo de que el que pueda pagar pueda generar residuos, que volvemos a lo mismo. Tenemos que ser capaces de aplicar alternativas de economía circular para reciclar la mayor parte de esos residuos, ¿vale? Es toda cuestión del residuo orgánico, del contenedor marrón, tenemos que aplicarlo, pero para que sea efectivo, para que el residuo no acabe de llegar nunca al vertedero. Y para eso solo va a haber un método, y es que a los municipios, en este caso, nos cueste más caro llevarlo al vertedero que reciclarlo. Es evidente que el siguiente paso es el de la reducción. Si no reducimos la generación de residuos, es imposible. En estos días era noticia también el pacto que ha llegado la ONU en la reducción de plásticos, un elemento fundamental, uno de los elementos más contaminadores del medio ambiente. Nos estamos jugando el planeta, esto no es ninguna broma. Saldrán los apologetas de los impuestos diciendo que esto lo único que sirve es para grabar, pero es una realidad el proceso de contaminación, de calentamiento global, de cambio climático que nosotros mismos, que los seres humanos, estamos generando con nuestros residuos. Así que este va a ser un elemento que en los próximos programas vais a ver que se va a repetir porque vamos a comentarlo, porque es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar y tenemos que ver de qué manera la afrontamos. Venga, pasamos a otro de los impuestos. En este caso es verdad que no es un impuesto tan vinculado, si queréis llamarle, a las cuestiones municipales, pero sí nos parecía relevante, pues tocarlo, comentarlo, ¿vale? En el caso del impuesto del valor añadido, que es un impuesto que a nosotras siempre nos ha parecido un impuesto injusto, un impuesto que no sirve, esto es lo mismo que dicen el grupo de expertos. Reconocen que la diferencia de otros impuestos que persiguen objetivos adicionales, el objetivo del IVA es exclusivamente recaudatorio. ¿Con esto qué quieren decir? Pues quieren decir sencillamente que no tienen
no tiene un objetivo redistributivo. Es decir, es un impuesto injusto, pero es un impuesto inconstitucional, porque el objetivo que marca la Constitución para los impuestos es que exista una labor redistributiva. Si no existe esa labor, no sirve. Por ejemplo, en la noticia, esto decían en 5 días, pero como veis debajo, subrayaban en el informe que los tipos reducidos, es decir, los tipos reducidos del 4 y del 10%, acaban beneficiando más a los ciudadanos con más recursos que no necesitan esa medida. Es decir, cuanto más tienes, todo lo que te ahorres en el IVA, te lo estás ahorrando de la misma manera de los que menos tienen. Pero no es así, porque ese 40% de gente que tiene más renta se beneficia más del IVA porque tiene más capacidad de compra. Es evidente, es una cuestión simple y llana económica. Pero de esto, tranquilo, que no oirás hablar en ningún lugar, ¿vale? Porque lo único que te van a contar es que, hombre, el comité de expertos lo que dice es que se unifique en un único IVA y además te van a decir que se reduzca ese IVA. Claro, porque es un IVA, porque es un impuesto injusto. Y cuanto más iguale, más dinero van a ganar los de siempre. Es verdad que los que más tienen. La cuestión es que no es una solución. Es decir, el IVA es un impuesto injusto y por eso hay que apostar por impuestos que cumplan la función que tienen constitucional, que es la de distribución de la riqueza. Y para eso hay otros impuestos, de los cuales hoy no vamos a entrar mucho, pero que están patrimonio, donde el comité de expertos, por mucho que los grandes medios de comunicación escuches que no son necesarios, y que hay que eliminarlos y que no sé cuántos países no lo tienen, es el contrario. Están diciendo los expertos internacionales que esos impuestos son los más necesarios porque hay que redistribuir la riqueza entre quienes más tienen y que menos tienen. Es decir, como titulamos el programa de hoy, que paguen los ricos. Pasa igual en sucesiones y en donaciones. Te van a vender la moto del famoso piso en el cual el vecino tiene que pagar una serie de impuestos, pero luego lo que dicen los comités de expertos es que esas mínimos de tributación tienen que incrementarse. Y hablamos, pues eso, de que patrimonio lo paguen aquellos que tienen más de 1 millón de euros, que las sucesiones y donaciones las paguen a partir de un mínimo alto, para que lo paguen las grandes rentas, que son los que al final reciben tanto herencias como patrimonios importantes. Vamos a pasar a la siguiente, y aprovechamos que estábamos hablando de patrimonio, para otra de las propuestas que, bueno, que me parece que son relevantes y que después de tantos debates que hemos tenido, por lo menos en la cuestión de la fiscalización o la valoración de la vivienda, son relevantes. Proponen, en este caso el comité de expertos, eliminar los beneficios fiscales para quien alquila pisos. Creo que esto es muy relevante después del debate que se está teniendo en el Gobierno de España respecto a la ley de vivienda, respecto a la propuesta que hace en este caso Unidas Podemos de regulación de los alquileres. ¿Cuántas veces no habrás escuchado en los grandes medios de comunicación que esto perjudica a pues a que los alquileres se pongan en venta, se pongan en marcha? Es todo lo contrario. Como dice la noticia en este caso que publica Público, según dice el texto del libro blanco, dice: en el momento presente no parecen existir razones sólidas para el mantenimiento de la reducción estatal por arrendamiento de vivienda, que permita a los propietarios no tener que declarar como ingresos el 60% de las rentas que cobran de los inquilinos, ya que no existe evidencia de que esa medida haya contribuido a estimular la oferta de vivienda de alquiler en una cuantía que justifique los costes de este beneficio fiscal, que por otro lado tiene como beneficiarios a grupo de contribuyentes de mayor renta. Es una evidencia que ya se ha constatado. Continuaba la noticia, no me ha dado tiempo a ponerlo, de que se evidenció esta situación en el momento en el que en la crisis inmobiliaria los pisos siguieron saliendo a la venta, porque con el nivel de especulación, con la carencia de viviendas que tiene el mercado, la cuestión no era tanto de poner a la luz estas viviendas como, como regular el mercado. Es decir, en este caso además, creo que hablo con conocimiento de causa. Como propietario, tengo una vivienda alquilada y creo que las rentas que obtenemos en este caso los propietarios, pues no tiene sentido que tengan unas deducciones fiscales por encima de las rentas del trabajo, porque al final, evidentemente, ¿beneficia a quién beneficia? A los grandes propietarios, que son en muchos casos los que tienen mayores rentas. Es decir, aquellos que, pues que tenemos esas pequeñas rentas, tenemos que contribuir para ellas como contribuyen cualquier trabajador con su propia renta. Y en este caso, como lo digo con conocimiento de causa, o incluso, peor de todo, como afectado, si lo queréis llamar de esta manera. Pero creo que los datos están encima de la mesa. Es decir,
son beneficios y tienen que pagar igual que el resto de los beneficios. Y no vale la excusa de, hombre, es que si les obligamos a pagar, no pagan. En cuanto a la economía sumergida, porque en ese marco, por esa regla de 3, pues sería mejor, pues que nadie pagara impuestos y no pasaba nada que ese sistema neoliberal, porque dice que cada uno se pague lo suyo. Y en ese caso, pues no cumplirían la función constitucional, como decía al principio, que tienen sus supuestos. Es evidente que esto no sirve, igual que hemos hablado, nos habéis escuchado, nos habéis leído hablar de que hay medidas con las que no compartimos, nos parecen que son soluciones para tapar, como es el famoso bono de vivienda joven, es decir, son soluciones que son temporalmente, pueden ayudar a un determinado segmento de la población, en este caso, o temporales, pero que ya se han demostrado que lo único que provocan normalmente es una inflación del precio del alquiler. Si a alguien le damos 200 euros y se lo damos a todos los jóvenes, el propietario solo va a buscar jóvenes y le va a incrementar esos 200 euros normalmente en la renta. Eso es lo que suele producir este tipo de ayudas. Por eso, desde Unidas Podemos, desde Podemos, seguimos defendiendo la necesidad de, uno, ampliar el mercado, el parque de vivienda social, ¿vale? Hace poco en el pleno de Getafe llevábamos una propuesta para que todas las viviendas que tiene la Sareb, que al menos en 2 veces, por no decir en 3, hemos pagado ya con dinero público, es decir, que son viviendas públicas, que la Sareb es un estamento público y no lo dice Podemos, lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho Eurostat, ¿vale? Después de obligarle al gobierno de España a que ese dinero lo contabilice en su deuda, esas viviendas que han pagado los españoles por 2 veces al menos, si no 3, esas viviendas pasen a propiedad de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, para que directamente sean viviendas en alquiler social, en el sistema que mejor se considere para aumentar el parque público. España es el país de la Unión Europea, uno de los países, al nivel de Rumanía, con menor parque de vivienda social. Y eso es lo que impide que en España no haya un mercado de alquiler en condiciones. Ni los beneficios fiscales, ni los bonos, ni nada. Ese es realmente el problema de nuestro país en vivienda, que mientras que no se haga un parque público de vivienda, no habrá un mercado de vivienda accesible para los españoles y las españolas. Esa es la realidad, los datos son incontestables, sucede en el resto de Europa y no tiene mucho más. Pasamos a otra de las cuestiones que queríamos comentar también, que nos parecen muy relevantes y que van a ser relevantes sobre todo para las ciudades. En este caso está esto de pagar más por utilizar el coche y el avión, en este caso, que es cuando hablaban de esos, pues de esos dos vehículos más contaminantes en este momento que existen prácticamente en todo el planeta. Para el comité de expertos, en este caso, como dice la noticia, el estado de tributación sobre la movilidad no es justificable ni sostenible y demanda actuaciones sobre los tributos existentes en el corto plazo y probablemente una reforma de calado en el medio plazo mediante la tributación sobre el uso real del vehículo ante la gran magnitud de costes externos asociados al transporte. Es decir, cuando hablamos de costes externos asociados al transporte, evidentemente estamos hablando de la contaminación, pero estamos hablando del cambio climático, pero estamos hablando, de la multitud de enfermedades que hoy han demostrado que en lugares como el área metropolitana de Madrid, donde está Getafe, provoca la muerte de cientos de miles de personas, aunque haya políticos como Isabel Díaz Ayuso que lo nieguen. Es decir, estos son realidades que hoy son incontestables en todo el mundo. Hoy, como sabéis, la nueva ley de movilidad propone, entre su batería de propuestas, que lo que ya esa ley ha permitido, les dice a los ayuntamientos háganlo, que es la creación de un tributo municipal sobre la congestión en determinadas ciudades, que no es nada más que si usted quiere entrar en una ciudad va a tener que pagar. Es un elemento disuasorio, no recaudatorio, es disuasorio, ¿vale? Para que desincentivar el uso del vehículo privado. Entiendo que esto supone un cambio de paradigma en las ciudades que es evidente que afecta directamente a nuestra vida, pero que es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Es evidente, y nosotros aquí lo hemos contado muchas veces, os recomiendo ver el programa que hizo nuestro compañero y concejal de movilidad, Carlos Enjuto, dedicado a esto, a la movilidad, pero es evidente que el mayor problema normalmente que tenemos en el área metropolitana de la zona sur no suelen ser el tráfico dentro de las ciudades, dentro de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Móstoles, sino es, lo que supone ser área metropolitana de una gran ciudad como es Madrid, las arterias que nos recorren, esas carreteras que a Getafe le han concedido una posición privilegiada a nivel nacional,
pero al final son el vehículo sobre el cual, bueno, pivota, digamos, todos los elementos principales de contaminación en la ciudad. Es evidente que el problema no está dentro, pero eso no quiere decir que si no desincentivamos el uso del coche del vehículo para entrar en las ciudades, nos va a costar más fomentar el transporte público. Y es evidente, porque seguro que alguno a lo mejor lo comentéis en el chat, pero que es necesario fomentar el transporte público primero, antes de incluir estos tributos, es evidente. Hay que incrementar las líneas de cercanías, el metro, es decir, ahí no se puede regatear, digamos, en el presupuesto. Es decir, hace falta invertir sobre eso porque necesitamos todo ese transporte no contaminante para poder producir, tener una movilidad adecuada en la ciudad. Pero necesitamos, pasar, digamos, a esa segunda fase en la cual, bueno, pues se reduzca. Ha pasado muchas veces mediante la peatonalización y tenemos que seguir incentivando la peatonalización de las ciudades, pero, ¿por qué no?, abordar este problema de manera conjunta, de manera colectiva, como dice este programa, construir una ciudad juntos para abordar situaciones básicas. Entonces, este es otro de los debates que en los próximos años vamos a tener en las ciudades. Es decir, realmente hoy no... Todavía, digamos, acaba de aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, esto ya lo publicaba el diario El País, la posibilidad de que los municipios puedan crear esta tasa sobre la congestión en las ciudades. Hay ciudades que llevan este plazo mucho más adelantado, como puede ser Barcelona, donde ya han aplicado zonas de bajas emisiones y bueno, se están planteando esta cuestión de manera seria porque esto no es una cuestión que se haya ocurrido en España, es decir, en Londres se aplica esta tasa y en París se aplica esta tasa, es decir, son cuestiones que están encima de la mesa ya. Entonces, bueno, pues antes o después las vamos a tener que abordar como ciudad. Con esto por hoy creo que ya podemos ir finalizando. Creo que no hay ningún comentario en el chat, así que nosotros, una tarde más, cumpliendo los horarios, nos despedimos hasta el próximo lunes, donde, bueno, pues volveremos a tener una emisión en directo aquí en el canal de Twitch a partir de las 6:30 en el espacio Construir una ciudad junta. Esperamos vuestros comentarios, vuestras valoraciones, vuestras ayudas. Recordaros, porque creo que no lo digo normalmente, estamos en el canal de Twitch, pero el programa lo podéis volver a escuchar cuando queráis en nuestro canal de YouTube, lo podéis escuchar en iVoox y lo podéis escuchar en Spotify. En todas esas plataformas está el espacio que, bueno, que comentamos la actualidad, tanto local, regional, como en este caso, aquellas cuestiones nacionales que pueden afectar más a nuestra ciudad Getafe. Invitaros, recordaros que mañana por la mañana vamos a estar en la Plaza General Palacios desde las 10:30 hasta las 2, celebrando el cumpleaños de Podemos, como no puede ser de otra manera, en la calle y con las vecinas y con los vecinos. Recordaros que este domingo hay un importante acto en Madrid, en este caso, en la estación de Chamartín, como nos comentaba el otro día, ayer, nuestra compañera Isa Rosa, en este caso con la presencia de Irene Montero, Yone Belarra y un montón más de compañeras que van a estar hablando de lo importante que es el feminismo para cambiarlo. Invitaros, como no puede ser de la manera, y lo haremos el próximo lunes, a todas las actividades que desde la Delegación de Feminismos se han organizado con motivos de este 8 de marzo. Y finalmente, pues invitaros también a que sabéis que el martes habrá otra nueva manifestación del 8 de marzo en el cual, bueno, pues esperemos que las calles se llenen para volver a reivindicar que el feminismo es igualdad. Nos volvemos a escuchar y nos volvemos a ver el próximo lunes. Hasta luego.